Buenas noches. Digo buenas noches, ¿verdad? Porque estoy grabando esto de noche, pero usted lo puede escuchar en el momento en que usted desee. Mi nombre es Daniel Portela y estoy nuevamente aquí con ustedes para hablar de política. Gracias a todos los que se han unido al canal, los que han, personas nuevas que me han comentado. Eh, y vamos el, en este podcast, ¿verdad? En este programa vamos a hablar de un tema que es el tema obligado. Y es el tema del debate del pasado jueves, ¿verdad? Debate por Guapa Televisión en colaboración con El Vocero y entiendo que con Noti1, donde por primera vez vimos a los 6 candidatos a la gobernación eh, exponerse y exponerse al público y a ellos mismos, ¿verdad? Y para mí es algo eh, significativo. Yo tengo varias cosas que decir antes de ir al debate y el programa va a significar de la siguiente manera. Vamos a discutir la participación de cada uno de los debatientes, de cada uno de los candidatos, pero yo quiero eh, eh, básicamente explotar, romper varios mitos aquí, ¿verdad? Y estoy aquí para hablarles las cosas como son, porque he visto muchas personas haciendo un análisis bien superficial, haciendo un análisis donde te ponen a dar quién gana, quién pierde, quién quedó en el medio, quién recibió golpes, quién no recibió, pero no te hacen ese análisis profundo de el juego político, del por qué los candidatos dijeron lo que dijeron y de si al final del día, que me parece que para mí es lo importante, si lo que dijeron o no dijeron se transfiere en votos, ¿verdad? Y esa es la parte en la que yo me quiero enfocar hoy con ustedes, porque usted puede ser muy bueno o muy mal debatiente, o usted puede ser buen o mal orador, pero hay varios factores en los que esto cambia. Y es por eso que me gustaría que usted compartiera este video. He visto muchas nuevas personas en el canal, ¿verdad? Comentando, me encanta que comenten. Eh, y he visto, ¿verdad? Que la línea que hemos llevado desde que inició, además de ser una línea educativa, es una línea donde vemos el panorama en un aspecto de estrategia política donde yo creo que son muy pocos, por decir uno o dos, los analistas, los comentaristas, los que tocan el tema político y lo hacen desde la perspectiva política. Y es algo que el pueblo tiene que entender porque ha crecido, ¿verdad? Y es lo que he visto, por lo menos es lo que he visto en las redes sociales. De la elección del 2008 para acá, para serles más específico, del 2009, estos últimos 10 años, pongamos del 2010 para acá, estos últimos 10 años ha crecido una nueva generación de votantes, una nueva generación de jóvenes votantes que yo creo que han pasado muchas cosas en las que se han sorprendido, muchas cosas a las que para ellos son innovadoras, pero son muchas cosas que en la historia política de este país, eh, ¿verdad? Han sucedido y tienen muchos precedentes. Quiero comenzar diciéndoles que el formato del debate es uno en el que eh, a mí no me gustó. Y usted me dirá, wow, pero sí, estuvo bien interesante. ¿Sabes? No me gustó en el sentido de que usted, ¿verdad? Cuando va a escoger, yo creo mucho en las plataformas y creo mucho en la evaluación de plataformas
y la línea de pensamiento político de un candidato. ¿Por qué línea va? ¿A qué sectores apela? ¿A qué sectores quiere ayudar? ¿Qué sectores se verían afectados con una administración de esta persona? A mí no me interesa que entremos en el plano personal de ese político. Eh, y aunque la política de la calle, la política de la tiraera política, sí te puede hablar de los, eh, ¿verdad? Sobre si el hijo de Charlie Delgado perdió o no perdió en Isabela, o hablarte de si Alexandra Lúgaro tiene o no tiene un problema de herencia familiar, o si Pedro Pierluisi, ¿verdad? Hoy en día pues está divorciado o no está divorciado, y si cuáles fueron sus responsabilidades o no sus responsabilidades como abogado de la Junta. Sí, esos son unas medidores de tiraera, pero básicamente no son unos medidores en los que usted, ¿verdad?, que está buscando un voto para mejorar al país, pues yo creo que sea la mejor manera de exponer a los candidatos. Quizás sí tú estás exponiendo el carácter, cómo reaccionas cuando te tiro esto, cuál es tu contrapeso cuando te digo esto otro, ¿me entiendes? Y creo que en ese sentido el debate dejó fuera a la salud, que creo que en medio de una pandemia pues era un tema que había que tocar. Eh, Tocó por encima aspectos deportivos, pero básicamente a nadie dio un plan de cómo el gobierno con una austeridad, ¿verdad?, puede suplantar el dinero que los fondos públicos ponen al Comité Olímpico, ¿verdad? ¿Sabes? Por decirlo de alguna manera. Y otros temas particulares, ¿verdad?, que yo creo que se quedaron. Dejando eso a un lado, ¿verdad? Vamos a comenzar. eh, la manera en la que voy a comenzar es una manera aleatoria, ¿verdad? No tengo ningún tipo de preferencia o no tiene ningún tipo de eh, significado, no tiene ningún tipo de importancia la manera en la que voy a tocar cada candidato, ¿verdad? Y voy a tocar las cosas que hizo bien, las cosas que no hizo tan bien, y sobre todo, por qué hizo las cosas que hizo ese candidato. Y yo creo que les voy a dar a ustedes un mayor entendimiento para que ustedes puedan analizar, esto pasó por esto. Y yo creo que esa parte es importante. Vamos a comenzar con Juan Dalmau. Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño. Para mucha gente, y en muchas encuestas, y para mucho joven que está comenzando y que está en el experimento de buscar con quién me identifico, Juan Dalmau puede haber sido el ganador del debate. Y yo quiero comenzar diciendo que típicamente en Puerto Rico el PIB gana un debate. De hecho, para muchas personas, uno de los mejores debatientes en la historia lo es Rubén Berríos Martínez. Y Rubén, en su máximo político en la elección del 2000, con el caso de Vieques, con la situación de Vieques, que creó un movimiento de independencia o un movimiento de sentido de independencia por lo que había sucedido en Vieques, sacó 100,000 votos. Y yo creo que ha sido la mejor actuación del PIB en los últimos 40 años de la política. Eh, y yo creo que Juan Dalmau eh, quiso, y es algo interesante, porque si yo he visto muchas personas comentando eh, que el PIB pudiese eh, bajarse del camión de la independencia y decir, denme la oportunidad, porque
si yo gano, esto no va a ser independiente de la noche a la mañana y la independencia la tendrían que escoger ustedes. Y eso es un punto a favor de Juan Dalmau, el que un candidato del PIB pueda desmontarse de la independencia y decir, evalúame a mí, es algo que no hemos visto en mucho tiempo. Por lo regular, la campaña del PIB está basada en la ideología. Y le guste a quien no le guste, o hay personas que lo quieran aceptar o no, Puerto Rico hoy ni está preparado para la independencia, ni la mayoría de los puertorriqueños quieren la independencia. Por más que esté creciendo una cepa más con una tendencia más a la independencia, por más que algunos jóvenes nuevos esté comenzando un movimiento pro independencia, aún así hoy en día no son mayoría y están muy lejos de serlo. Y creo que ese punto hay que dárselo a Juan Dalmau, quien por primera vez está diciendo, yo estoy presente, yo he estado presente, tú me conoces, yo he sido buen legislador, yo he ayudado a las causas del pueblo, y no necesariamente, ¿verdad? No te estoy diciendo que votes por la independencia de Puerto Rico, te estoy diciendo que votes por Juan Dalmau. ¿Qué provoca eso? Que mucha gente en el barco de Alexandra Lúgaro se bajara el jueves y se montara en el barco de Juan Dalmau. Y quizás no es la gran mayoría, pero si usted me dice a mí, si usted me pregunta, y esto es algo que es una pregunta que la han hecho los periodistas y la hacen en los distintos comentarios. Si usted me pregunta a mí, ¿de qué barco se bajó gente el jueves y en cuál barco se montó? ¿Alguien cambió de candidato? Porque eso es una pregunta importante. ¿Alguien cambió su candidato el jueves? Y a mí me parece que hay una sola respuesta a esa pregunta. Que quizás un grupo de gente de Alexandra Lúgaro se cambió al bando de Juan Dalmau. ¿Por qué? Porque son básicamente candidatos que apelan a lo mismo, que apelan a culpar a rojos y azules por el problema de corrupción y fiscal que tiene Puerto Rico, pero quizás Juan Dalmau no se ha visto envuelto en tanta controversia últimamente, quizás Juan Dalmau ya es un funcionario, ¿verdad? Y creo que si alguien se bajó de un barco y se montó en otro, pues creo que se bajaron del de Lúgaro y se montaron en el de Juan Dalmau. Vamos, ¿verdad? Ya comenté sobre Dalmau, creo que, ¿verdad? Y esto va a ser, no estoy dando números hoy, quiero basarme solamente en el análisis, ¿verdad? Porque no quiero, este podcast, este programa de hoy no va a ser uno en el que vamos a discutir los números de los candidatos por sus actuaciones, eso lo vamos a hacer más adelante y simplemente nos vamos a ir a el porqué de cada discurso y qué pasó bien y qué pasó mal. Vamos a hablar sobre Eliezer Molina. Eliezer Molina, para mí, estaba en un ambiente en el que no dominaba, ¿verdad? Yo sé que Eliezer Molina se ha ido a Facebook y ha explicado unas cosas específicas sobre economía y ha querido decir que es el candidato que emana del pueblo y que eso regularmente no es lo que ocurre, pero no se vio cómodo en el debate. Y creo que las cosas que él expone, ¿verdad? Y que él articula, las puede mejorar. Su discurso no es malo. Su discurso es un discurso donde muchas personas pueden decir, mira, este muchacho sabe lo que está diciendo, sabe de lo que está hablando y sabe, ¿verdad?, lo que está proyectando y me está trayendo un discurso diferente. Cuando te habla de números, cuando te habla de que lo importante en la gobernación es los jefes de agencia, pues mira, tiene unos puntos a su favor.
pero no puedes restarle importancia, y él lo tiene que hacer en su carácter de candidato, porque es que él está solo, él está independiente, pero no puedes restarle importancia al rol que ocurre con la Asamblea Legislativa tú siendo gobernador, ¿verdad? Podemos preguntarle a Aníbal y a su cuatrenio si eso es o no es importante, ¿verdad? Y hay más, además del caso de Aníbal, hay más eh, casos similares anteriores. Así que me parece que Eliezer tiene que mejorar. Yo creo que tiene que articularse mejor. Me parece que el querer ser completamente pueblerino, completamente fuera de los estándares de, ¿cómo lo llamaría yo? Fuera de ser políticamente correcto, por decirlo de alguna manera. Creo que aún Puerto Rico choca, ¿verdad? Con ser político, ¿sabes? La gente espera que tú seas políticamente correcto, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en los gobernadores que hemos tenido y en su proyección, ¿verdad? Y hemos, ¿sabes? Puerto Rico todavía no está ready para que una figura con un Donald Trump sea el gobernador. ¿Sabes? No. Y yo soy una de las personas más críticas de ser políticamente correcto. Creo que cuando tú eres demasiado de políticamente correcto, luce superficial y dices lo que la gente quiere escuchar y pues realmente no. Él luce demasiado yo no pertenezco aquí, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no, creo que no fue su mejor noche, ¿verdad? Y aunque sus argumentos son diferentes y es un discurso diferente al que hemos escuchado, entiendo que no fue su mejor momento. Vamos a hablar ahora, ya toqué a Dalmau, toqué a Molina, vamos a hablar de Alexandra Lúgaro ahora. Alexandra Lúgaro es la persona que llega al debate eh, con un momentum de su gente. Me explico. Los seguidores de Lugaro se han convertido en una pared en las redes sociales y en la opinión pública. Al punto de tener de cierta manera amedrentados o tener de cierta manera incómodos al resto de los grupos. Pero eso mucha gente lo puede ver como soberbia. Y Alexandra Lúgaro creo que no fue la Alexandra Lúgaro, sí tuvo sus momentos ofensivos y sí tuvo sus momentos en los que ella tomó la ofensiva y planteó, ¿verdad?, cosas importantes o controversiales. Pero no fue la Alexandra Lúgaro del 2016. No hubo tanto disparo. ¿Por qué? Porque ella no puede lucir como una guerrillera, diciéndolo en palabras que ustedes me puedan entender. Porque quien aspira a ser gobernador de Puerto Rico tiene que pensar en el macro. Y, ¿verdad? A veces usted tiene que bajarle un poco para que la gente no lo tome a usted con soberbia. De hecho, Lúgaro empieza su disclaimer diciendo, durante este transcurso he aprendido, me he equivocado, ¿me entiendes? Porque Alexandra Lúgaro sí ha tomado ataques en los últimos meses, ataques, bueno, políticos, ataques porque ella ha comenzado a mostrar resistencia y ha comenzado a mostrar poder en las redes y ha comenzado su partido a comenzar a dejarse sentir de cierta manera, que entonces va a recibir ataques. Eso es normal. Y tiene que aprender a recibirlos, tiene que aprender a recibir los golpes, ¿verdad? Estos golpes
lo que sucedió con la persona de descendencia, ¿verdad?, de nacionalidad dominicana en la compañía de su mamá y el problema de ella con su expareja y la situación de si la campaña está, la de ella y la de Natal están financiadas, ¿verdad? De hecho hay querellas sobre eso por un sindicato, o sea, eso va a comenzar a transcurrir porque tú le estás dando duro a los demás candidatos y partidos, pues te van a dar duro para atrás. Y entonces tú tienes que mostrarle a la gente que tú puedes aguantar ese golpe, que tú tienes el cuero, el pellejo, que tú tienes el calibre para aguantar ese golpe. Y en ese sentido, ¿verdad? Es lo que hace Pierluisi y Charlie Delgado, aguantar el golpe. Porque a la hora de la verdad, la política en Puerto Rico, si tú eres ofensivo y no aguantas presión, no estás demostrando carácter. Y yo creo que en ese sentido, ella le bajó y pudo demostrar que podía bajarle. Y quizás mucha gente dice, no tuvo el gran debate que tenía en el 2016, donde se paró y le cantó las verdades a todo el mundo y dejó ni chupa a aquel y dejó ni chupa al otro y esa. No, no, porque esta elección ya no es su primera elección, es la segunda. Y aunque llegue tercera, ¿verdad? Es como en el caso del PIB, aunque siempre en toda su vida, en los últimos eh, ¿verdad? Del 60 al 80, en esos, al 90, en esos 20, 30 años en que solamente habían 3 partidos, siempre llegó tercero, luciera o no luciera bien, llegar tercero siempre es perder. Y aunque ella llegue tercera en esta elección, son 2 elecciones que estás llegando tercero, pero estás perdiendo. Porque al final de cuentas no terminaste gobernando el país. ¿Me entiendes? Y entonces eh, en el 2024 vas a tener que analizar si eres tú nuevamente la persona que va a cargar esa candidatura o si vamos a comenzar la rotación que hay en el PIB, donde quien corrió para senador ahora corre para gobernador y quien corrió para gobernador corre para representante en la otra. Rotación de personas. Y hay que ver si Victoria Ciudadana tiene la intención de hacer esa rotación, ¿verdad? Y yo creo que Lúgaro sabe que tiene que bajarle, aunque los de ella piensen que, mira, inclusive yo puedo pensar que comparado con todos los debates del 2016, este es el mejor debate de ella, porque realmente no se proyectó como una persona que lleva el arma todo el tiempo en el debate, que lleva el arma de tiroteo. O sea, esta vez llevó una semi-arma, pero también se puso el chaleco antibala para lucir bien. Vamos a hablar de César Vázquez. Y aquí yo quiero que usted se siente a escuchar lo que yo tengo que decir. Yo quiero que usted no se me desmaye porque voy a hablar de César Vázquez. El jueves en la mañana, de los 6 candidatos, a nadie le importaba César Vázquez, el candidato de Proyecto Dignidad. Un cardiólogo que usted pueda decir lo que usted quiera. Y usted puede estar en desacuerdo full con las cosas que planteó César Vázquez y lo poco dinámico que puede hacer, lo lento que puede hacer, todo eso. Pero la gente terminó el debate hablando de César Vázquez por encima de otros candidatos. Y de pasar a ser el desconocido, hoy es un día y hoy es una persona que está en la discusión de las redes sociales y en la discusión de la gente. Y yo creo que eso lo hizo el ganador absoluto de ese debate. Entró allí siendo un desconocido. Y vuelvo y digo, yo no voy a entrar en los méritos de sus posturas. Eso lo podemos hacer en otro programa. Yo dije aquí que íbamos a hablar los méritos políticos.
Pero yo, que me doy a la tarea de revisar las redes sociales, todas las redes sociales de Proyecto Dignidad han crecido del jueves a hoy. Todas. Su Facebook, el Facebook del partido, su cuenta de Twitter, la cuenta de otros candidatos a otras posiciones. Porque nadie conocía, quizás los que estamos más envueltos, las posturas de César Vázquez. Que a usted le sorprende, usted, oiga, no se sorprenda. No, a mí me sorprende que gente se sorprenda de las posiciones que asumió César Vázquez en el debate. Usted no sabe cuánta gente se sintió identificada o identificado con los planteamientos de ese señor. Y ciertamente, y lo tengo que decir como es, un grupo tal vez ultraconservador del Partido Nuevo Progresista hasta se sintió. Lo que pasa es que el Partido Nuevo Progresista es un partido que para romper el molde, pues el que es PNP, ¿me entiendes? El que es estadista se mantiene ahí. Pero un PNP o un estadista que se sienta molesto, que se sienta indignado con su partido y que no vea opciones en los demás candidatos porque apelan a la independencia, fácilmente puede encontrar en este partido y en la candidatura de este señor una alternativa. Y es algo que hay que cantarlo como es. Porque aunque en el general, aunque en el 2020, aunque la tendencia global de hoy en día, lo que él plantea para muchos críticos, influencers, artistas, politólogos, puede sonar anticuado, puede sonar fuera de orden o puede sonar que es el discurso incorrecto. Vivimos en un Puerto Rico donde hay gente del área metro. Ustedes tienen que entender, y esto es un discurso que va dirigido a quien vive en las metrópolis de este país, a quien vive en los lugares más urbanizados donde las cosas y los pensamientos se dan de una manera más libre y ustedes tienen que entender que ustedes no solamente son el país, que en los pueblos de la montaña hay un montón de gente conservadora, de familia tradicional, de movimientos, ¿verdad? Que vienen que provienen de las iglesias. Y ciertamente, aunque no utilizó los mejores ejemplos o aunque tal vez no es el más dinámico, pero fue la persona que con el careo de la ideología de género que tuvo con Lúgaro, que tuvo con Dalmau, que en algún momento dado se paró y puso unos ejemplos, fue la persona de la que la gente salió hablando después del debate. Y créame, búsquelo usted mismo. Bueno, si no lo ha visto antes, a lo mejor no va a haber el crecimiento, pero hay un crecimiento en las redes sociales de este partido, desde el jueves para acá. Este era el tipo que nadie conocía y la gente terminó hablando de él. Así que básicamente ya hemos tocado, ¿verdad? Los 4 candidatos. Y vamos ahora, y yo voy a ser bien sincero con ustedes, y yo no vengo aquí, ¿verdad? A tapar el cielo con la mano, ni a que usted está escuchando este podcast y yo le estoy hablando de realidades políticas. Como le hablé para la primaria, le dije, esto va a pasar en la primaria, estos son los números. Y en el último programa discutí con ustedes y exactamente pasó de esa manera. ¿Por qué? Pues porque simplemente yo no soy la persona, yo comparto esto con ustedes
por la calle política que yo he tenido desde lo que tengo 18 años. Es que he escuchado el sentir de la gente, he visto comportamiento electoral, soy un estudioso de los números electorales, soy un estudioso de las tendencias electorales, me encantan las encuestas y es por eso que yo decidí hacer esto con ustedes. Yo no sé más que nadie ni que... Pero yo les voy a decir a ustedes que, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los dos candidatos y uno de estos dos va a juramentar como gobernador en enero. Ya, sencillo. Vamos a hablar de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi fue la persona que cogió los bombardeos, ¿verdad? Recuerden que Pedro Pierluisi no es un candidato de treparse, como dije en el campo, de treparse en bolines, de ser ofensivo, de ser, ¿verdad? De ser una persona, este gran carácter que se subleva, pero ciertamente cuando usted es la persona a la que los otros 5 están dirigiendo los ataques, pues usted se pone un poco a la defensiva, ¿verdad? Pierluisi trató lo más posible de no salirse de su plan. Y vamos a lo mismo. Usted podrá decir que Pierluisi cogió los golpes en el debate, pero ¿sabe algo? Logró establecer una diferencia bien clara. Logró establecer y decir qué me separa a mí de los otros 5, el que yo soy el único candidato que les está diciendo a ustedes que creen la unión permanente con los Estados Unidos. No les estoy hablando de estadidad. Si él es el único candidato estadista ahí, les estoy hablando que él es el único que marcadamente cree en que Puerto Rico, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? No creo que César Vázquez sea independentista, pero tampoco ha tocado mucho el estatus, así que no lo puedo decir que él también está en la línea, ¿verdad? Pero Pedro Pierluisi estableció que él es el único candidato que cree en la unión permanente con los Estados Unidos, en que Puerto Rico y Estados Unidos tienen que tener una relación. Porque Lúgaro allí dijo que era independentista. Eliezer Molina es independentista. Juan Dalmau es el candidato del partido independentista. Pues mira, Charlie no puede separarse, y vamos a hablar de Charlie ya mismo, de sus comentarios anteriores donde él es soberanista y la soberanía es definida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por la comisión del Congreso que tiene el tema de Puerto Rico como una modalidad de independencia. O sea, que el plan de Pedro Pierluisi fue ir allí y decir, yo puedo coger los ataques que coja, pero yo le voy a decir a la gente va a salir entendiendo que el único candidato que defiende nuestra relación y unión con los Estados Unidos en momentos difíciles, en momentos donde los fondos federales son más importantes que nunca, en momentos en que se anuncia billones de fondos federales para la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico y que son fundamentales para que la salud del país se mueva, que son fundamentales para que la educación del país se mueva, que son fundamentales para que se mueva el sistema eléctrico. Pues mira, el único candidato que viene aquí y te dice, yo quiero eso y yo tengo que defender eso, es él. Tengo que hacer una pausa antes de que se me olvide.
Es muy bonito, le quedó muy bonito a Juan Dalmau decir que la independencia no es separarse de Estados Unidos, sino es insertarse en el resto del mundo. Y muchas personas plantean que Puerto Rico, usted los escucha, ¿verdad? Sobre todo es el planteamiento de muchas personas hoy en día que dicen que Puerto Rico no está listo para la estadidad por nuestro problema económico. Si para muchas personas Puerto Rico no está listo para la estadidad por nuestra deuda, por nuestros problemas económicos, por nuestra Junta de Control Fiscal, ¿usted se cree que entonces Puerto Rico no está listo para la estadidad, pero sí está listo para insertarse en el resto del mundo? Cuando estamos sobreviviendo de fondos federales, se escucha hermoso, precioso, insertar a Puerto Rico y decir, lo voy a insertar para que haga negocios con Argentina, lo voy a insertar para que haga negocios con Rusia, con China directamente, con España, hasta con el mismo Estados Unidos, con otra forma, ¿verdad?, de hacerlo. Pero es el momento. Estamos preparados. Ya. Ese era el comentario que iba a hacer, que se me había quedado. En la parte de Pierluisi, pues obviamente él tiene que saberlo, que va a ser allí el más atacado, porque representa, primero que los demás saben que es el único candidato estadista allí, y representa a los estadistas. Y segundo, es porque aunque Pedro Pierluisi no ha sido nada o sea, no ha tenido ninguna posición en el cuatrenio, pero representa al partido del gobierno que fue electo en 2016. O sea, él es PNP y en el 2016 ganó PNP, ganó Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, la gobernadora del PNP, y él tiene que bregar con eso. Tiene que bregar con eso. Para bien o para mal para él. Pero ese es su partido, esa es su gente, esa es su ideología. Pero ojo con algo. Ojo con algo. Hay mucha gente que plantea, para ir con Charlie, hay mucha gente que plantea que Pedro Pierluisi necesita un endoso de Wanda Vázquez. Aquí la persona que más votos sacó en la historia, que más votos ha sacado en la historia de Puerto Rico, la persona que más votos sacó en una elección se llama Luis Fortuño. Noviembre del 2008. Luego de una primaria con Pedro Rosselló. Posiblemente políticamente el mejor político que haya tenido el PNP. Y a diferencia de las primarias de hoy en día, Pedro Rosselló perdiendo llegó casi a los 300,000 votos. Perdiendo. Y Pedro Rosselló nunca se expresó a favor de Luis Fortuño. Inclusive hubo un movimiento de write-in. Es que la gente, yo creo que la gente hoy habla del movimiento de write-in de Wanda Vázquez y no es ni una parte, una tercera parte de lo que se comentó el movimiento write-in de Pedro Rosselló en el 2008. Y no hizo ningún tipo de mella en el resultado electoral. Ahora sí, a la gente que votó con Wanda Vázquez, sí Pedro Pierluisi tiene que hablarle. ¿Y cómo lo hace? Miren, yo quiero que ustedes pongan esta posición, porque creo que los demás candidatos están logrando algo atacando a Pierluisi. Si los demás 5 candidatos se van contra el estadista, contra el PNP, y lo ponen en una situación de acorralamiento, de ser el que está a la defensiva, el PNP disgustado, el PNP de Wanda Vázquez, el PNP que tal vez no iba a votar, el estadista que tal vez no se considera PNP, todos esos grupos
quizás no son muchos entre cada uno, pero existen, van a decir, ah, le están dando al estadista, ah, lo que quieren es masacrarme al estadista, voy a ir a votar por él, ese es mi candidato. Cuidado a los demás candidatos en que la ronda de debates no se transfiera en un vamos todos a atacar a Pedro Pierluisi. Porque una vez yo les comenté aquí a ustedes que a veces uno como político necesita ser polarizante, y quizás eso era algo que por su carácter conciliador aún no había logrado Pierluisi, al PNP le encanta tener el político polarizante. El PNP es alguien que usted tiene que tocarle la fibra, y cuando le toca la fibra es que se tira a la calle. Por eso el plebiscito. Y puede lograr los debates y la tiraera y el tratar de ser el 5 contra 1 contra Pierluisi puede ser el factor que le dé los votos de Wanda, que le dé los votos de los estadistas que no se consideran PNP, y que le dé los votos de los PNP que no se sienten contentos con el partido por lo que ha pasado en el cuatrenio. Porque lo puedes llevar a un punto en que lo victimices y él entonces diga, bueno, están dándole duro al candidato estadista, están dándole duro al candidato que representa lo que creemos, olvídate que hay que salir a votar por él. Esa es mi conclusión con Pierluisi. Hablando de Charlie Delgado, Charlie hizo, a mi entender, lo que tenía que hacer. Pasar desapercibido. ¿Por qué? Primero, porque posiblemente tú eres el candidato que hoy en día está peleando la elección con el candidato del PNP. Tú eres el candidato que necesitas la consolidación, el llamado voto útil. Alejandro García Padilla ha estado tuiteando y escribiendo en las redes toda la semana que el único voto que derrota al PNP es un voto por Charlie Delgado Altieri, que el único voto que evita que el gobierno PNP vuelva a juramentar es el voto de Charlie Delgado. Y aunque Charlie se mantuvo alejado de las controversias, y yo creo que eso es importante, porque es importante, Charlie no puede entrar en una guerra y comenzar aunque él los va a recibir, y los recibió, él no va a contraatacar a los partidos pequeños, a los partidos emergentes, a los partidos fuera del bipartidismo, porque él necesita que unos simpatizantes de Lúgaro, que algunos simpatizantes de Eliezer Molina, que algunos simpatizantes de Juan Dalmau, que algunos simpatizantes hasta de Proyecto Dignidad, el día de las elecciones le den el voto, terminen dándole el voto. Si él los ataca, va a pasar lo que les dije con Pierluisi. Cuando te atacan el candidato con el que tú te identificas, entonces tú te pones más fuerte con él. Así que yo creo que tampoco el atacado es Pierluisi y no él en el grosor, precisamente por eso, porque si él coge los palos, pues lo va a victimizar y le va a dar un voto flotante. Y Charlie Delgado sabe que necesita el voto flotante. Charlie debería también de tratar de ponerse lo más al centro del Partido Popular posible. Yo sé que mucha gente dice
Pero bendito, si el Partido Popular al centro no existe porque es el ELA colonial, territorial. Sí, es verdad. La lógica popular es que te muevas al soberanismo, la lógica popular es que te muevas a tener alguna especie de estabilidad light, sí. Pero el grosor de electores del Partido Popular está en el centro. Tú sí puedes sacar la bandera de Puerto Rico, tú sí puedes, pero no seas, ¿sabes? No puedes ser otro candidato separatista más. Y yo creo que ese récord de Charlie de haberse cantado, esa es la campaña del PNP contra Charlie Delgado. Miren, yo les voy a decir algo. El PNP y el Partido Popular, sobre todo, tal vez el Partido Popular sí hagan anuncios apelando al voto útil, ¿verdad? Al voto donde ellos dicen que el único voto útil es el de ellos, porque el de ellos es el que derrota al PNP. Pero en el caso del PNP y en el caso del Partido Popular, no van a haber ataques contra los partidos emergentes. Ellos no van a invertir el dinero en eso. Ellos se van a atacar. Y la campaña del Partido Popular va a ser atacar el cuatrenio del PNP, aunque Pierluisi no haya sido nada en el cuatrenio, pero ese es su partido. Y en el caso de Charlie Delgado, su récord como soberanista. Y a mí muchas personas me podrán decir, y creo que eh, aunque en el récord tengan un punto, los partidos políticos en Puerto Rico están basados, sí hay algo de derecha, centro, izquierda, sí hay algo, están basados en denominaciones de estatus. Y eso es algo que independientemente de que el pacto del 52 sea el que siga vigente y sigamos en el 2020 viviendo en el ELA del 52, no podemos negar que quien se considera independentista busca los candidatos del independentismo, que quien se considera de centro busca, ¿verdad? O estado librista busca el candidato popular, y que quien se considera estadista o que necesita tener una unión permanente con los Estados Unidos busca el candidato del PNP. El que todavía no puede entender eso, creo que está alejado de la realidad, independientemente de que no va a llegar la estadidad mañana, ni tampoco la independencia. Pero esa es la naturaleza de los partidos y hay que entenderlo. Mi gente, yo, ¿verdad? Espero que ustedes hayan disfrutado de la conversación que hemos tenido hoy. Hoy no habré números, no habré nada, simplemente di mi ¿verdad? Lo que yo entendía como parte del debate. Les agradezco, ¿verdad? Que hayan estado conmigo en otro programa más. Y nos vemos pronto, ya estamos a 40 y pico de días. Ya pronto creo que voy a hacer, ¿verdad? Mi encuesta y voy a traerle números fieles, exactos y fidedignos aquí. Así que, amigos, quiero agradecer a la producción de Carlos Toro como siempre. Quiero pedirles que se suscriban al canal, por favor, que lo compartan, denle like. Los que también quieren escucharlo en formato podcast, esto está disponible en todas las aplicaciones de podcast, además de en YouTube. Les agradezco. Se cuidan y gracias por su sintonía.